En el año 2021, el autor americano Ray Dalio lanza el libro Principios para lidiar con el nuevo orden mundial cambiante. En él el autor nos propone una serie de modelos históricos que explicarían el ascenso y caída de los nuevos órdenes mundiales que han existido. ¿Será cierta esta afirmación del autor? ¿Será inevitable la caída de Estados Unidos y el ascenso chino? Y lo que es más importante, ¿habrá un nuevo caso ucraniano en nuestra América Latina? Quédate y te cuento más. Para quienes seamos menores de 78 años, el orden mundial con el poderío americano, con el dólar como la moneda predominante y con el sueño americano como paradigma ideal a alcanzar, ha sido lo único que hemos conocido, con la única excepción, ¿no?, de digamos el modelo soviético que estuvo compitiéndole durante algunos años. Sin embargo, antes de este actual orden mundial existieron otros órdenes mundiales como nos propone el autor en el libro. Por ejemplo, en el siglo XIX fue la Gran Bretaña con su imperio comercial e industrial, pues la superpotencia de predominancia mundial. Antes de ella, ¿quién puede olvidar el imperio francés, el imperio holandés, el imperio español, el imperio portugués? Y cada uno impuso sus monedas, obviamente basado en la fuerza militar de sus ejércitos. Por lo tanto, no debe sorprendernos el advenimiento de un nuevo orden mundial. Los imperios suben y caen, ningún imperio ha sido eterno, y obviamente el poderío americano tampoco lo va a hacer. Justamente el autor nos propone esos modelos de 250 años de ascenso y caída y un periodo de 10 a 20 años como periodo de transición, que es el que estaríamos viviendo en este momento. China ya fue una superpotencia en el pasado, en este momento está regresando con mucha fuerza y es posible que asistamos a este nuevo orden mundial más bien con un pivote de poder dirigido hacia Asia, hacia Oriente, más que a Occidente, y con todo lo que eso conlleva, una predominancia del yuan sobre otras monedas, una mayor, digamos, fuerza cultural de las producciones chinas, sobre todo cinematográficas, de música, etc. Y esto habría que verlo en un panorama más grande. A lo largo de la historia humana, que es pues milenaria, predominio occidental solamente se ha dado en estos últimos 500 años. Antes de estos 500 años, el pivote de poder siempre estuvo en Asia y está regresando en este momento a dicho continente. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo orden mundial que estamos viendo nacer? Es básicamente la división del planeta en dos bloques, uno en decadencia, que es el occidental, liderado por Estados Unidos y aliados, y otro, el bloque chino, liderado por China, obviamente, el bloque oriental, acompañado por Rusia, por los otros países como India, Irán, Pakistán, etc., donde va a haber un cambio pues de los ejes de poder financiero, económico, comercial y militar. No es de extrañar que el yuan se fortalezca. En este momento estamos asistiendo a una prácticamente guerra económica y financiera. Recordemos que hace poco Rusia decretó que sus exportaciones de energía deben ser pagadas en rublos o en una combinación equivalente. China también está hablando muy de cerca con Arabia Saudita para intentar que sus compras, sus importaciones de energía sean pagadas con yuanes, y asimismo entre el propio bloque BRIC están haciendo acuerdos para que los intercambios en moneda nacional respaldadas en oro sean factibles. Esto significa en la práctica la decadencia del petrodólar como única moneda predominante a raíz de los acuerdos de Bretton Woods y de la salida del dólar del patrón oro en los años 70. Además de eso tenemos obviamente una serie de nuevas guerras de aproximación que hay, una de ellas la de Ucrania. Es decir, estos bloques no se enfrentan directamente, sino siempre encuentran a un tonto útil, a un país que sea pues su patio de enfrentamiento entre ellos, como ya lo han sido en el pasado otros países, lamentablemente. No olvidemos que el caso ucraniano es solo uno de varios, ¿no? Y hemos visto cómo se enfrentaron en Siria, cómo se han enfrentado en Afganistán, en Irak, en Libia, etcétera, Vietnam, etcétera, en otros países. Esto es parte de eso. Este nuevo orden mundial también va a venir con una nueva predominancia cultural. Obviamente es posible que se pueda desarrollar un sueño asiático o sueño chino en reemplazo del famoso sueño americano. Mucha gente que se reía de China hace unos 15 o 20 años con sus exportaciones baratas, hoy ya no se ríen más porque China tiene pues programa espacial, tiene trenes bala, tiene inteligencia artificial, tiene computación cuántica, etc. Entonces, este orden mundial, querido amigo, con China y sus rutas de la seda,
involucra una serie de cambios en los ejes de poder y acuerdos comerciales que hay que estar muy atentos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde estas potencias como Estados Unidos, la Unión Soviética y todas las otras más, empezaron a desarrollar capacidades nucleares que prácticamente hacen imposible la guerra entre ellos, la guerra directa entre ellos, entonces se les ocurrió dirimir sus diferencias en guerras indirectas, las llamadas guerras de aproximación o guerras de desgaste. Hemos visto en la famosa guerra de Corea, la guerra de Vietnam, digamos la guerra de Afganistán I, la guerra de Afganistán II, la de Irak, Libia, Yemen, Siria, ahora Ucrania, etcétera, donde ellos han apostado por un juego macabro en el cual se pelean en patio ajeno, donde los países subdesarrollados somos los que ponemos los heridos y los muertos y somos los tontos útiles de sus propios intereses, de ellos, ¿no? De intereses extranjeros. Esa es la verdad, querido amigo. Ellos lamentablemente encontraron esa metodología para poder superar sus diferencias y poder hacer sus pulseadas de fuerza, y es el gran peligro que se cierne sobre nuestra querida Latinoamérica, porque es altamente probable que trasladen uno de sus enfrentamientos a uno de nuestros países hermanos. Y luego de estas guerras de aproximación, ahora no se les ocurrió una mejor idea que crear las guerras híbridas multifactoriales, en la cual ya la lucha no es solo militar, ahora ya es una guerra comercial, es una guerra financiera que abarca todo el espectro posible de enfrentamiento. Entonces por eso estamos asistiendo a las famosas sanciones de Estados Unidos y Occidente contra el bloque oriental, en este caso China y Rusia, pero también Irán, etcétera, y todos los que suponen ellos que les van a apoyar. También tenemos una guerra pues energética, ¿no? Donde juega el petróleo y el gas, si te suministro o no te suministro, la energía es parte de esos factores de enfrentamiento. También tenemos la guerra financiera de monedas. Obviamente el bloque oriental chino-ruso están intentando socavar al petrodólar. Es obvio, es una jugada obvia que tienen que hacer, buscando que ya el dólar deje de ser la moneda de reserva mundial y sea reemplazada poco a poco por otras monedas, más bien bajo el control de ellos, ¿no? Entonces, esto forma parte de todo ese espectro de enfrentamiento. Es una guerra también, ¿por qué no?, obviamente mediática, ¿no? Estamos viendo una censura descarada, no solo aquí en Occidente, querido amigo, porque hay mucha gente que se sorprende y dice, es que nos están censurando en Occidente, no nos dejan ver canales rusos o medios de información rusos. Pero créeme que en Rusia tampoco te van a permitir ver canales occidentales, querido amigo. La censura de los dos lados, ¿eh? La censura de los dos lados. Y la guerra propagandística también lo es, ¿no? Hoy en día abundan muchas páginas donde se sigue solo la narrativa de un lado y de otro, ¿no? Y muchos latinos nos hemos mal acostumbrado a solo consumir o oír lo que nos gustaría escuchar. Y todo lo que no coincide con lo que nos gustaría escuchar es mi enemigo, entonces lo desprestigio, lo insulto, etcétera, etcétera. Lamentablemente tenemos muy contaminada la cabeza los latinos, somos más papistas que el Papa y nos compramos pleitos ajenos, como siempre ha sido nuestra historia, lamentablemente. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y la guerra también es una guerra cultural, es una guerra en la cual obviamente Hollywood tiene un papel importantísimo, pero también lo tienen las producciones culturales chinas, producciones culturales hindúes, ¿no? Bollywood, etcétera. Porque es parte de la competencia cultural, por tratar de vender su paradigma de desarrollo. Ya al paradigma capitalista liberal ahora se le antepone el otro paradigma, ¿no? El capitalismo de Estado que practica China. Y la competencia es ver quién va a predominar y quién tiene más éxito. Porque si el modelo chino tiene éxito, muchos otros lo van a seguir, por supuesto. Entonces esa es la idea, al final del día los resultados son los que mandan, como siempre se dice. Entonces bueno, hay que tomar en cuenta esto, querido amigo. Bueno, querido amigo, y entonces el caso ucraniano, ¿qué? Básicamente es otra guerra híbrida, multifactorial, de aproximación, de desgaste entre todos bloques. Punto, no hay más. Lamentablemente por la inmadurez, la ceguera, el dogmatismo, el fanatismo de los líderes ucranianos, Ucrania se compró un pleito que no le correspondía. Y no le correspondía porque al final de cuentas son étnicamente hermanos con los rusos. No tiene nada que ver. Entonces, lamentablemente ha sido así y el pueblo es el que está pagando las consecuencias con tanto sufrimiento, como lo pagaron los pueblos de Vietnam, de Corea, por las decisiones de sus líderes, que a veces por el ego se dejan ganar, se dejan calentar la oreja
y se compran esos pleitos. Entonces, porque seamos concretos, ¿qué ha ganado Ucrania de todo este pleito? ¿Qué va a ganar? No va a ganar nada. Al contrario, el país está destrozado, le va a tomar muchos años reconstruirlo, la pobreza va a seguir ahí, mientras los líderes están bien escondidos en un búnker y a ellos no los afectó, hasta salen más ricos a veces. Lamentablemente nuestra raza humana no ha aprendido a dirimir las diferencias sin usar la violencia y la guerra. Somos hijos de la guerra, lamentablemente, querido amigo. El ser humano no ha evolucionado todavía a ese nivel. Sería interesante que algún día aquellos pleitistas, aquellos violentos que declaran las guerras, sean los que se matan entre ellos. Imagínate un pleito entre Biden, Putin, Zelensky, todos los, el bielorruso Lukashenko, y que se agarren ahí a muerte entre ellos como Coliseo Romano y que dejen en paz al resto de la humanidad. Lamentablemente no va a ser así, querido amigo, y bueno, esto es lo que hay. Ucrania es un caso más de Estado fallido y que debemos tomar como ejemplo muy atentos en Latinoamérica para evitar que nos ocurra algo semejante. Y en nuestra Latinoamérica, ¿qué pasa actualmente, querido amigo? Yo desde que tengo uso de razón, a la edad que tengo, siempre me la pasé escuchando los pleitos políticos entre izquierda y derecha. Guerrilla contra paramilitares, capitalistas versus comunistas, matándonos unos a otros siendo hermanos, por no pensar igual, comprándonos el pleito del amo extranjero. ¿Y qué nos ha dejado esos 200 años que ya tenemos en ese juego macabro de buenos contra malos? ¿Qué nos ha dejado? Un continente miserable, miserable. Asia era igual de pobre que nosotros y ha evolucionado. Hoy en día le está peleando el poder mundial a Occidente. Y nosotros seguimos siendo el patio trasero cultural de estas potencias. Lamentablemente es así, querido amigo. Lamentablemente estamos con la cabeza contaminada, alienada de todos estos discursos extremistas, dogmáticos, que no nos dejan pensar más allá de nuestro ego, lamentablemente. Y no lo cuestionamos. ¿Qué tal si en lugar de destruirnos por diferencias, en lugar de eso construimos y nos evadimos de ese juego macabro que lamentablemente en la Guerra Fría nos dejó todas esas desgracias? Acuérdense, ¿no? Todo el drama que le tocó vivir a Centroamérica, Colombia, Perú y otros países, el Plan Cóndor, etc. La maldad de un lado y del otro, haciendo daño. ¿Qué nos ha dejado eso? Entonces, pensemos diferente y evitemos el peligro de que haya una nueva Ucrania en nuestra Latinoamérica. Y entonces, querido amigo, en Latinoamérica debemos aprender a tomar lo mejor de cada modelo, ser pragmático como lo ha hecho China, tomar lo mejor del capitalismo en el sentido de aprender a generar riqueza, a invertir en innovación, a invertir en industria, en tecnología, por supuesto, eso está fantástico, hacer negocios con todo el mundo y llevar la marca de Latinoamérica, la calidad de Latinoamérica al mundo entero, hacer crecer nuestra economía, por supuesto. Yo creo que eso sería fantástico de implementar. Y tomar lo mejor del sistema socialista en el sentido de evitar los extremos de mala distribución de riqueza. Que realmente la riqueza llegue a todos los latinoamericanos y no solo tener una élite privilegiada y un gran continente miserable como en cierta forma lo es la India, ¿no? La sociedad hindú. Entonces, también obviamente respeto a las leyes, la ética por sobre todas las cosas, para evitar un capitalismo extremo y depredador que contamine y destruya nuestra naturaleza. Eso también es importante decirlo. Entonces, querido amigo, creo que eso sería importante de implementar y así evitaríamos ser una nueva Ucrania y más bien podríamos convertirnos en un nuevo caso de éxito. Bueno, querido amigo, entonces, ¿cuál será la próxima Ucrania? ¿Habrá próxima Ucrania en Latinoamérica? Mira, todo país en el cual las personas de bien, las personas trabajadoras, constructivas, digamos maduras, permiten que un grupo extremista, ya sea de extrema izquierda o extrema derecha, llegue al poder, es candidata a ser nueva Ucrania. Porque le estás permitiendo a los más dogmáticos, a los más fanáticos, a los que no piensan, simplemente copian lo que les dicen, no analizan, les permites tomar decisiones extremistas. Y son candidatos a ser Ucrania. Mira tú lo que nos ha pasado en Latinoamérica. ¿Qué nos ha dejado todo ese enfrentamiento? Curiosamente, los paradigmas de izquierda y derecha están tendiendo hacia el centro. Mira, Chile, que era el paradigma de la extrema derecha como ejemplo de lo que debía ser Latinoamérica, hoy en día está girando hacia la izquierda.
¿Por qué? Porque muchas buenas cifras macroeconómicas, pero pésimas cifras microeconómicas, ¿no? A través del índice Gini y todo eso. Cuba, que era el paradigma de los izquierdistas, con buen sistema de salud, educativo, bla, 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 está girando hacia el centro, hacia la derecha también. Porque tiene que aperturarse, no puede permanecer como un anacronismo. Entonces, pensemos diferente, querido amigo, ¿no? Latinoamérica tiene que salir de ese círculo vicioso, ¿no? De ser tonto útil siempre, de enfrentarnos entre nosotros, para dar paso a un pensamiento constructivo, un pensamiento propio, desarrollar una mentalidad propia, como lo ha hecho la India, por ejemplo, que nunca en plena Guerra Fría se alineó con nadie, y otros países también, como Suiza, Suecia, etc. Entonces, pensemos diferente, ¿no? Y evitemos ser una nueva Ucrania. Entonces, querido amigo, ¿cuál sería la conclusión de este video? Existe un nuevo orden mundial en ciernes, hay todo un cambio que estamos viviendo, dos bloques enfrentados, y lo que le conviene a Latinoamérica es no tomar partido, no comprarnos pleitos ajenos. Punto. Eso es lo más importante. Segundo lugar, dejar de ser tan maniqueístas y tan dogmáticos. No permitamos que los extremistas de un lado o del otro tomen el poder en nuestros países, porque lo único que van a generar es desgracias como a lo largo de estos 200 años que nos ha costado y que ningún grupo de izquierda o derecha ha logrado un país desarrollado en Latinoamérica. Por lo tanto, ya tuvieron su oportunidad, ahora pensemos diferente, pensemos en unidad. Y para unirnos hay que empezar por respetarnos, dejar esa tonta costumbre que tenemos los latinos de andar burlándonos entre nosotros, de andar comparándonos, de ver quién es el más clarito o el más oscurito, quién tiene un poquito más de dinerito. Basta, eso es ridículo, eso es ridículo. Tenemos que unirnos, solamente unidos vamos a llegar a ser un continente fuerte, respetado. Empecemos por hacer patria. ¿Qué es hacer patria? Exportemos juntos, hagamos industria juntos. Yo puedo compartir mi experiencia empresario con mucho gusto y gratuitamente con ustedes. Déjame abajo en tus comentarios si deseas que haga eso en los próximos videos. Aprendamos a hacer industria, a invertir en tecnologías. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, querido amigo, con todos los cambios que eso conlleva. Entonces tenemos que pensar diferente, ¿ok? Es hora de un cambio, pero un cambio positivo, un cambio que construya, no que destruya y divida. Espero estar poniendo un granito de arena con este video y te invito a reflexionar, y si deseas opinar, hazlo con respeto. Como digo, entre latinos siempre tiene que haber primero ese respeto para que haya esa unidad que tanto anhelamos y nos va a ayudar a desarrollarnos. Hasta el próximo video, unidad siempre, querido hermano.